Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y Más, y vamos ahora con la cápsula Juegos de Inversiones con Miguel Andújar desde los Estados Unidos. Miguel nos va a hablar sobre el tema China y la OPEP, aliados o rivales. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches a todos allá. Gracias por la oportunidad. Sí, hoy vamos a hablar sobre el fenómeno que se está dando, del que poco se ha hablado, de los intereses en común y las rivalidades que se han desatado entre el cartel OPEP y China como el principal consumidor, no el principal importador del mundo de petróleo. Comentaba yo con unos amigos y colegas la semana pasada que si bien siempre se ha dicho la razón por la cual China ha crecido, que pasó desde el año 2000 de importar o de consumir 4 millones de barriles al día a hoy en día más de 15 millones de barriles al día, no es menos cierto que la parte que no se ha tomado en cuenta es que, contrario a los Estados Unidos, que sí es el principal consumidor del mundo, todavía sigue siendo el principal consumidor del mundo, con alrededor de 21 millones de barriles al día, Estados Unidos desde el 2013 es un independiente de energía, es decir, exporta más que lo que importa. Eso no quiere decir que todo lo que produce se queda en los Estados Unidos, que eso ya es otro tema, un asunto de la cotización del Brent con el WTI, pero tiene el rejuego o la flexibilidad de que produce más que lo que consume. Ese no es el caso de la China. La China depende un 70% de lo que consume de importación, o sea, prácticamente todo estamos hablando. Cuando vemos el fenómeno de la China, del que mucho se ha hablado, del gran crecimiento, de la apertura de la China, de convertirse, sin decirlo de manera irrespetuosa, la zona franca del mundo, China pasó a un consumo el consumo del mundo pasó de 75 millones de barriles en el año 2000 a más de 100 millones de barriles en el cierre del 2022. De ese incremento, más del 35% viene de la China. Entonces, en ese incremento vertiginoso del consumo del petróleo, ellos han sido gran responsables. ¿Qué viene con ese elemento? Producto del conflicto bélico ruso y Ucrania, del que todos estamos al tanto, se ha segregado a Rusia como exportador de petróleo en el mundo. Y hemos dicho un sinnúmero de ocasiones que quien se va a servir con la cuchara grande con esto ha sido China. Número uno, porque se convierte en su principal importador de petróleo. Y número dos, porque dicta los precios al ser el único que le está comprando junto con la India. Entonces, ¿qué hace eso? Eso en el momento lo que está haciendo es, número uno, dividir el cartel de la OPEP, segregando a Rusia, pero al mismo tiempo dicta los precios y todos los días depende mucho mucho de Arabia Saudita sobre todo y además de los demás miembros de la OPEP. Por el otro lado, tú tienes los países productores de gas natural, que también China de manera estratégica lo que ha hecho es, con los principales productores de gas natural, ha creado alianzas estratégicas, creando infraestructura en alianza pública o privada para que esos países sean dependientes de una manera u otra de la China en su producción de gas natural. Entonces, de una manera u otra, está aislando a la OPEP, al mismo tiempo la está dividiendo al segregar a Rusia con este conflicto, adrede o no, y pone a Arabia Saudita a buscar, Arabia Saudita principalmente, que es el principal productor del cartel de la OPEP, lo pone en una situación difícil, porque tiene que buscar otros consumidores, que es ahí donde entra en juego, y escribía yo un artículo la semana pasada en Acento, que muy bien puede aprovecharse por los países emergentes. Entran en juego los países emergentes que van creciendo a poder competir, a tener precios más competitivos de países como Arabia Saudita, porque van a estar forzados a tener que buscar nuevos consumidores de sus barriles de petróleo, porque al tener esa gran dependencia de la China y de manera paulatina ir segregando e ir soltando esa dependencia de Arabia Saudita y de la OPEP, los pone a su merced. Y ese es, inclusive, siendo un poco, aunque suene un poco a utopía, siento que si tomamos una pizca de pragmatismo, nos pudiésemos beneficiar de esa situación.
Una pregunta, aparte de la razón por la cual el precio del WTI y del Brent se mantiene tan estable a la baja, ¿puede ser esa ahora mismo? Sí, y al mismo tiempo también hoy comentaba con un colega que los mercados, con razón o no, entienden que la apertura o no una apertura de la China va a ser un catalizador de los precios del petróleo. Hasta ahora ese no ha sido el caso. Se han mantenido con su política cero de COVID y han tenido, no diré un desaceleramiento de su economía, pero menos consumo, además de sobreabastecimiento que tuvieron el año pasado. Pero también hay que tomar en cuenta que la Reserva Federal, que a veces subestimamos que tan poderosa es, ha mantenido su postura de política de restringimiento monetario. Y todos los, diríamos yo, el vocabulario que ha utilizado la Reserva Federal de los Estados Unidos en su sinnúmero de anuncios indica que van a seguir con los aumentos de las tasas de interés, como lo hemos visto en la República Dominicana. Las tasas de interés, lo que le decimos en algo popular, se recoge el dinero y se encarece el costo de tomar prestado y desacelera un poco la economía. Y al mismo tiempo tú estás fortaleciendo el dólar y toma más valor. Cuando el dólar toma más valor, menos vale las cosas cuando tú las cotizas en dólares. Entiendo que en materia de inversiones es posible que mucha gente haya perdido dinero por haber apostado que por la invasión de Rusia a Ucrania, pues los precios iban a mantener por más tiempo a la alta. Y no contaban con esta situación, una de ellas, que es esta alta demanda o este volumen tan alto de parte de la China de importación que ha cambiado tanto las reglas actuales de juego en el mercado del petróleo a nivel mundial. Y otro dato, me alegra que tú mencionas eso, también tenemos que recordar, y hacemos siempre mucho énfasis en eso, que el petróleo también se mueve en ciclos, y estamos ahora en el ciclo de abastecimiento para el verano. Cuando tú ves el reporte del Departamento de Energía de los Estados Unidos, ayer salió lo que ellos hacen una encuesta los martes y los miércoles salen los datos oficiales. La encuesta de hoy, que se dio hoy a las 2:30 de la tarde, dice que hay un sobreabastecimiento, se incrementaron las reservas, las privadas, no las públicas, que eso es mucho decir, en más de 6 millones de barriles. Y se ha acumulado en lo que va del año más de 22 millones de barriles. Eso es sin utilizar las reservas estratégicas del Estado, que todavía quedan muchas porque si se necesita más petróleo en el mercado para estabilizar el mercado, tienen a disposición. Entonces es una señal de que es posible que aún en el verano que viene los precios quizás no se disparen tanto, porque va a haber inventario. Sí, bueno, exacto. Hay dos teorías. La teoría de que el verano tradicionalmente vamos a experimentar una alza, pero muy bien como tú dices, no una alza como las que muchos esperan. Hoy leía yo un artículo de la revista Bloomberg, de una de las revistas de Bloomberg, que decía la posibilidad de que vuelva a 100. Yo soy, como siempre digo, muy cuidadoso en vaticinar precios, pero creo que estamos subestimando la cantidad, el abastecimiento que hay, no sobreabastecimiento, pero un abastecimiento saludable en el mercado, además de la postura de la Reserva Federal Norteamericana que incide en el precio del petróleo. Porque al fin del día se cotiza en dólares y la función del dólar tiene mucho que ver en el precio que se paga. Haciendo un ejercicio rapidito, lo podemos poner en pesos. Vamos a poner, por ejemplo, que Luis, tú me quieras vender a mí tu vehículo usado y me lo venda en 100,000 pesos, y vamos a decir que pase algo similar a lo de Van Inter, que Dios no lo quiera, y el peso se dispare a 60 de repente, está en 30 por uno y se dispara a 60, tú no me lo vas a vender a mí en 100,000 pesos, me lo vas a vender en 200,000. Lo mismo si se disminuye. Entonces, eso es lo que pasa con el dólar. Mientras más valor tiene, menos vale el barril del petróleo en dólares, claro está. Perfecto, entendido. Ahora te voy a pedir, Miguel, que en 2-3 minutos, que ya estamos culminando, pero esto es muy importante para los radioescuchas que están atentos, y es algo que sucede en la República Dominicana. Bien, tenemos los precios congelados ya a 52 semanas, es decir, un año. En la República Dominicana el WTI se mantiene a la baja durante ya muchos meses y
el gobierno dominicano responde de la siguiente manera ante la inquietud. ¿Qué inquietud? Dice, bueno, si estamos bajando y nos mantenemos a la baja, ¿por qué no bajan los precios locales de los combustibles? Entonces el gobierno dominicano dice, bueno, dos razones. Tenemos que irle pagando a los importadores toda la deuda que acumulamos, que, ojo, hay una discrepancia, si son 38.000 millones en el 2022 o si son más de 35.000, pero bueno, es mucho dinero como quiera. Tenemos que ir pagando este dinero, entonces ahora en la baja aprovechamos para pagar, pero también los derivados del petróleo no han bajado en la misma proporción que han bajado los barriles de petróleo. Entonces nosotros dependemos de los derivados del petróleo, no así del barril per se. Entonces, yo particularmente entiendo que ya esto se nos ha dicho mucho de parte del gobierno. Creo que el gobierno debe de explicar un poco más ¿a qué medida, a qué número es que tienen que bajar los derivados del petróleo para que empiecen las bajas en los precios locales del combustible? ¿O hasta qué punto es que hay que repagar esa deuda para que empiecen a bajar los precios locales de los combustibles? No sé si me deben entender. O sea, creo que ya necesitamos una respuesta un poco más concreta porque, repito, el barril WTI se ha mantenido mucho tiempo a la baja y sí, es verdad que los derivados del petróleo no han bajado igual, pero ¿hasta qué punto? Mira, ojalá estuviésemos más tiempo, que es un tema súper interesante. Yo he sido uno de los principales defensores de que cuando se utiliza la campaña que tenemos la gasolina más cara, no es cierto. Fui de los que entendí que la gasolina no se podía bajar porque había un costo de subsidio, como se estableció, para amortiguar la inflación y para mitigar, para que no traspasarle el precio al consumidor. Eso yo lo entiendo y he sido de los principales defensores de eso. Ahora bien, hay una ley que es la 625-11, si no mal recuerdo, que te dice que tú subsidias cuando el petróleo baja, de manera paulatina, tú vas recuperando el dinero. Cuando tú lo recuperas, entonces tú vas a reflejar el precio real que tiene de acuerdo al WTI. Entonces ahí viene una incongruencia. Si ese es el comunicado, ahí hay una incongruencia porque a nosotros siempre se nos ha hablado de que todo es en función como benchmark, como punto de referencia, el WTI, no los derivados. E inclusive cuando se hace el presupuesto de la República Dominicana se habla del WTI. Que sea lo más factible o no, ya eso es otra cosa. Pero esa es la realidad. Entonces salir ahora que depende de los derivados, mi respuesta es que también los derivados han bajado de precio. Cuando tú ves el spot price en el NYMEX, han bajado de la misma manera que han bajado, más o menos de la manera misma proporcional que ha bajado el petróleo. O sea, de una manera u otra, ya es tiempo que empiecen a bajar. Cuando tú te buscas, yo me puse a buscar las visualizaciones del NYMEX hace como 5 minutos, y desde septiembre el petróleo promedió $84 por debajo de los 85, en octubre 83, en noviembre, diciembre ya estaba en 75 y en el inicio de enero, el cerrar de enero, 77. O sea, los precios no te están reflejando lo que debería reflejar en las estaciones de gasolina en este caso. Y tú me dirás, bueno, el costo del flete ha disminuido a lo más bajo del 2021. Entonces tampoco es el costo de flete, y la importación del costo de la compra de dólares, el dólar se ha mantenido estable, entonces tampoco puede ser una excusa. Entonces mi respuesta a eso es que lo más sano para el gobierno y para el consumidor y para todos es que haya más claridad y mejor explicación en qué es lo que en realidad determina el precio de la gasolina, porque si nos vamos por la fórmula per se, los números no cuadran. Esa es la realidad. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por tu comentario, como siempre, que aporta bastante, visto de un punto de vista, digamos, muy global y examinado como inversiones, que es lo que manejas en tu carrera y en tu profesión. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Radio Escucha, y nos vemos el próximo martes. Gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.